En este video vamos a hablar sobre el trabajo mecánico. En la primera imagen vemos a una persona que está empujando a una roca esférica sobre una pendiente hacia arriba. Para hablar de trabajo mecánico, tenemos que decir qué es lo que hace la fuerza de la persona mientras el objeto se está desplazando. Podemos definir que el trabajo mecánico es el efecto de la fuerza durante el desplazamiento del objeto. ¿Qué efecto puede tener la fuerza? Puede aumentar la velocidad del objeto, puede permanecer la velocidad constante o puede disminuir la velocidad. Finalmente, lo que nos interesa es saber la fuerza y el desplazamiento del objeto para calcular el trabajo mecánico. De tal manera que lo podemos definir matemáticamente como el producto del vector fuerza por el vector desplazamiento. Utilizamos la breve W porque en inglés trabajo es work. Fuerza por desplazamiento. El trabajo es un escalar, puede ser positivo, negativo o cero. Y sus unidades son joules, en honor a James Joule, que fue un físico inglés que estudió el calor y el trabajo al mismo tiempo. Un joule, una J mayúscula, es igual a un newton por metro. Fuerza por desplazamiento. Como son vectores, tenemos que considerar la magnitud de la fuerza, la magnitud de desplazamiento y el ángulo que existe entre los vectores. Recordemos que un vector tiene dirección, que está representado por un ángulo. De tal manera que cuando multiplicamos la fuerza del vector azul por el vector de desplazamiento rojo, tenemos que multiplicar las magnitudes y el coseno del ángulo que hay entre ellos. De tal manera que nuestra ecuación nos quedaría como el trabajo W es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo debe ser el menor que se forme. Podemos tener el ángulo beta, pero es mayor que el ángulo teta. Por lo tanto, desechamos el beta y nos quedaremos siempre con el ángulo menor. Tenemos tres tipos de trabajo. Trabajo positivo, cuando la fuerza está en la dirección del desplazamiento. No importa si va a la derecha o a la izquierda. El trabajo positivo es cuando va en la misma dirección. No hay un ángulo entre ellos, por eso decimos que el ángulo θ es igual a 0. Sustituyendo en la ecuación f delta s por el coseno de θ, que es 0, el coseno de 0 es igual a 1, de tal manera que el trabajo siempre nos da positivo, porque las magnitudes de fuerza y desplazamiento son positivas. Por ejemplo, una persona empujando una podadora aplica una fuerza horizontal, la podadora se empieza a mover en la misma dirección y en consecuencia va a aumentar la velocidad. Podemos decir que un trabajo positivo físicamente significa que aumenta la velocidad del objeto. El segundo trabajo es el trabajo negativo. El trabajo negativo se caracteriza porque la fuerza es contraria al desplazamiento. La fuerza va en una dirección y el desplazamiento va en dirección totalmente opuesta, a 180 grados. No importa si va hacia arriba o hacia abajo, siempre van a ser contrarios. La fuerza contraria al desplazamiento. Sustituyendo la ecuación de trabajo de fuerza por desplazamiento por el coseno de θ, obtenemos que el coseno de 180 grados es igual a menos 1. De tal manera que siempre nos va a quedar un signo negativo porque la fuerza y desplazamiento son magnitudes absolutas. Por ejemplo, un niño que se desliza sobre una superficie mojada recibe una fuerza que es contraria en todo momento al desplazamiento. ¿Cuál va a ser el resultado final del niño? Pues que va a reducir su velocidad. Físicamente, el trabajo negativo significa que el objeto disminuye su velocidad. Finalmente, el trabajo cero se caracteriza porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Forma un ángulo de 90 grados, como observamos en la figura. Si sustituimos en la ecuación, el coseno de 90 va a ser igual a 0 en todo momento. De tal manera que 0 por la fuerza o por el desplazamiento siempre va a ser 0. Si tenemos la fuerza directamente hacia abajo, vemos que tenemos el ángulo de 170 grados, pero siguiendo la regla de que debe ser el menor ángulo, regresamos al ángulo θ igual a 90 grados. No importa si la perpendicular es hacia arriba o es hacia abajo, siempre que exista 90 grados, tenemos el trabajo igual a 0. Por ejemplo, en un camión, la fuerza del piso o fuerza normal apunta hacia arriba. El peso apunta hacia abajo. Si el desplazamiento, como observamos, es horizontal, el ángulo que existe entre el peso y el desplazamiento es de 90 grados, y el ángulo que existe entre la fuerza normal del piso y el desplazamiento también son 90 grados. Estas dos fuerzas en trabajo cero y físicamente significa que viaja a velocidad constante.